Buenos días. Bueno, me presento, yo soy Mario Botti, pertenezco a la regional de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, y bueno, hoy tenemos el gusto de compartir una charla con Ariel Melín, bajo el paraguas de la firma NUCIT, y vamos a hablar del valor de los sorgos en sistemas mixtos. Ariel es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad de La Plata, es magíster en nutrición, director de la chacra experimental de Pazman, en Coronel Suárez, del Ministerio de Agroindustria, es especialista en cultivo de sorgo y forrajeras perennes y anuales, producción bovina, es asesor del cambio rural en La Ventura y Pazman, es miembro de la Red Nacional de Sorgo, APA, Asociación Argentina de Producción Animal, Maizar, Mesa de Asesores de CREA Sudoeste, Centro de Ingenieros Agrónomos de Coronel Suárez, y es consultor de numerosas empresas agrícolas y ganaderas y ha dado innumerable cantidad de charlas en congresos y disertaciones. Fue invitado nuestro en la regional de la Preside 25 de mayo, así que bueno, se los recomiendo. Les cuento cómo es el sistema de taller. Esto va a durar aproximadamente 40-45 minutos como máximo. Vamos a tener unas 20 minutos de exposición de Ariel y luego va a haber un tiempo más o menos similar para preguntas. Les ruego que en la sala no se puede fumar, les ruego que apaguen los celulares y por supuesto que mantengan un cierto silencio. Así que bueno, Ariel, comenzamos cuando te parezca. Bueno, buen día a todos. Bueno, quería agradecer primero a la gente de NUCIT por haberme convocado a este taller y también a la gente de APRESID por estar ya por segunda vez en un congreso de APRESID, digamos, la última vez fue el 2014, donde también mostramos un poco el comportamiento de los sorgos, cómo funcionan los sorgos en los sistemas. En ese caso se llamaba el título algo así como potenciando los sistemas mixtos, digamos, siempre hablamos de sistemas mixtos cuando incluimos el sorgo. Cuando uno da este tipo de charlas se está comunicando, ¿no? Entonces, y en esta comunicación, que es un taller, digamos, me quedo con esto que dice esta señora María, donde me refiero al taller como tiempo y espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización como síntesis de pensar, sentir y hacer. Lugar para la participación y aprendizaje. Pretendo que esto sea así, digamos, por el espacio de preguntas, aprovéchenlo y entre todos, en esta comunicación, nos vamos a llevar algo, aunque sea poquito, pero la idea es que nos llevemos algo. Generalmente, nosotros cómo desarrollamos estos talleres, los hacemos a campo, con productores, y nuestro lugar de trabajo es toda esta gran zona, la información que van a ver, parte de la información que van a ver es de toda esa gran zona, este de La Pampa, sudoeste, sur de Buenos Aires, centro de Buenos Aires y sudoeste, donde está la base mía, digamos que es la chacra experimental de Pazman. Sustentabilidad, ¿no? El eslogan del Congreso, y tiene que ver con interacciones, con factores que interactúan, estos círculos que se entrecruzan, donde por allá dicen lo social y lo ambiental viable, lo ambiental y lo económico viable, y en esas interacciones es lo que se formaría un desarrollo sustentable o el concepto de sustentabilidad. Siempre la viabilidad de los sistemas. Por lo tanto, lo que vamos a ver en esta disertación o en este taller es cómo funciona el sorgo en esta premisa de sustentabilidad. O es lo que pretendo o lo que armé para ustedes. El primer valor que encontramos en el sorgo es la diversidad. ¿Sí? Sabemos que hay sorgos del tipo graníferos, por ejemplo, estos materiales, blancos, del tipo granífero
rojos del tipo de granífero marrones, y a su vez dentro de los graníferos ciclos cortos, ciclos intermedios, ciclos largos. Pero también encontramos que se llama sorgo esto, que tiene una estructura totalmente diferente a lo que son los graníferos, son plantas más altas, que bien llamados los sorgos forrajeros. Son aquellos que los forrajeros son aquellos que se utilizan en el verano. Y a su vez tenemos otro tipo de sorgos, aquellos que tienen un desarrollo intermedio entre los graníferos y los forrajeros, que pueden cargar panoja o no, y son los azucarados oscileros, que su particularidad, comportamiento o su característica más resaltante es la concentración de azúcar en tallo. Y eso está con todas estas cuestiones de diversidad de sorgo, está condicionado por distintos genes. Por ejemplo, en los graníferos, quienes condicionan la altura son los genes de desarrollo, unos recesivos, son 4 genes recesivos. Quien condiciona azúcar en tallo está condicionado por un par de genes, un factor. Y ese factor, en el caso de los azucarados, también es un recesivo, que es el GX. Entonces, un gran primer valor con respecto a otros cultivos en el sorgo es esto, que les estoy contando, que es la diversidad, una amplia diversidad. Y esto ya nos da que pensar, si uno va mirando esto, graníferos blancos, graníferos rojos, ciclos largos, ciclos cortos, distintos ambientes y aparte de ambientes, distintos usos en cada uno de esos tipos, que es lo que nosotros venimos estudiando desde el 2002. Cómo es la eficiencia de uso en cada uno de esos tipos y en qué ambiente entra cada uno de esos tipos. El segundo valor, esto sí con muchos datos de lo que nosotros llamamos de hace unos años la red SUR, muchos datos, el segundo valor es la estabilidad productiva. Generalmente el sorgo, cuando uno lo evalúa en su comportamiento de forraje, de materia seca, no nos ha dejado nunca a pie. Hemos pasado una sequía estival importante, y generalmente en algún momento del ciclo el sorgo genera biomasa productiva, ¿no? Biomasa. Y acá tenemos los tipos BMR, donde tratamos de mostrar, digamos, la producción de muchos años, cuál fue, casi 10.000 kilos de materia seca. Esto está sacado de un montón de números de ambientes distintos y tratamientos, un promedio de ellos, con una variabilidad genética baja, y una variabilidad ambiental dentro de todo también baja para lo que son este tipo de sorgos. Significa que fulanito o menganito no tiene tanto ruido, digamos, dentro de los BMR. Con los graníferos, ¿qué pasa? Son aquellos materiales que, digamos, en su constitución siempre van a llegar a panoja y a grano, y lo mismo, con una estabilidad de 10.000 kilos de materia, 10.400 kilos de materia seca por hectárea, y con una variabilidad genética también, dentro de todo baja, pero con una variabilidad ambiental ya con más ruido. ¿Por qué? Porque su objetivo, digamos, como material, como tipo de sorgo, es producir grano. Y no en todos los ambientes, y no todos los ciclos de distintos ambientes producen el mismo rendimiento de grano. Quien aumenta la variabilidad ambiental es la panoja o el rendimiento de grano. Los azucarados, tipos azucarados, como ya le mencioné, una mayor producción de 11 toneladas, y lo mismo volvemos con el tema de la variabilidad genética y ambiental. Baja la variabilidad ambiental y baja la variabilidad genética. Y quienes menos tienen variabilidad ambiental son los forrajeros, con una mayor producción de kilos de materia seca en el sistema. Así que este es un gran valor desde el punto de vista cultivo, desde el punto de vista especie, para ir pensando cada uno de ellos dónde entra en nuestro sistema y en la rotación. El tercer valor
como para ponerle un número, es la complementariedad que tiene el sorgo. En agua, en suelo, en rotaciones. Si uno mira datos de la FAO, para generar 1 kilo de maíz se necesita, 1 kilo de grano de maíz, 1.500 litros de agua. ¿Sí? Me acuerdo haber ido en alguna charla donde decía, nosotros como productores de grano no solo que estamos exportando grano, estamos exportando agua, recurso escaso en el mundo. Y es así. Soja necesita para producir 1 kilo de soja 2.000 litros de agua. Esto en todo el sistema, ¿verdad? Está tomado todo el sistema. Sin embargo, sorgo solo necesita el 44% del requerimiento de agua que necesita la soja para producir 1 kilo de grano de sorgo. Eso ya nos está dando la pauta de la eficiencia de uno de los recursos limitantes, que es el agua. El otro son los nutrientes. Y así tenemos datos nuestros, donde uno mira la eficiencia de uso de agua del grano en distintos ambientes, y donde está dividido a su vez por ambientes, pero a su vez está dividido entre mínimos, medios y máximos rendimientos. Y eso está tomado así porque acá están representados los ciclos largos, los intermedios y los cortos. Nuestra zona de estudio que le mostré, los más eficientes en aprovechar agua son los ciclos cortos. Siempre llegan a producir grano eficientemente. Si uno mira la eficiencia de uso de agua desde el punto de vista forrajero, el sorgo tiene una eficiencia de uso de agua muy alta. Ahí está comparada 4 tipos de sorgo forrajero. Y los que mejor usan el agua, por eso son los que mejor producen y más establemente producen, son los forrajeros del tipo Sudan, la anteúltima transparencia que mostré. Llegan a tener una eficiencia de 36 hasta 40 kilos de materia seca por milímetro. ¿Qué significa esto? Lo traducimos. Si yo tengo una zona donde el ciclo del cultivo lo posicioné en 300 milímetros desde noviembre a abril, 3 por 4, 12 son 12.000 kilos de materia seca que yo, digamos, antes de sembrarlo, lo puedo lograr, porque tiene esa alta eficiencia. Y son los que más, en el caso de los forrajeros, son los que más responden a esa premisa. ¿Sí? Una de las problemáticas del agua, ¿no? Lo que vemos es la consecuencia del monocultivo de soja. ¿Sí? Estos son trabajos que se han hecho acá en el centro, en el Marco Juárez, donde a partir de un montón de décadas de estudio se ve que la napa freática por monocultivo de soja ha ido en aumento. Es una problemática que apareció el año pasado en gran parte del país con las inundaciones. ¿Sí? No es algo que nos contaron, es algo que está pasando y sigue pasando. Y otra de la problemática es la pérdida de nutrientes del suelo también por el monocultivo de soja. ¿Sí? Trabajos locales de la chacra de Barrow muestran que en las rotaciones donde, en un ensayo de rotaciones, ¿no? Donde las rotaciones incluyen oleaginosas, no solamente soja, girasol, colza, soja, el valor, la pérdida de materia orgánica es importante, mientras cuando se les empieza a asignar rotaciones con gramíneas, tipo sorgo, trigo, la materia orgánica prácticamente no se pierde. Este es un dato relevante de un trabajo que se ha hecho en Barrow, que se sigue haciendo, de muchos años de investigación. Como por ejemplo, ¿no? Yo tomé solamente fósforo en la extracción del cultivo de soja, nos extrae algo así que cada 3 toneladas de grano, unos 100 kilos de MAP, que hoy traducido en dinero son unos $55 cada 3 toneladas de soja. No quiero decir con esto que el cultivo de soja no hay que hacerlo, pero lo que les voy a invitar a pensar y el valor del sorgo, hay que hacerlo con rotación. Con respecto a la complementariedad, con respecto al suelo, el sorgo tiene esta particularidad, tiene un sistema radicular
tremendamente fibroso y abundante, que explora todos los rincones del suelo. En un trabajo que hicimos allá por el 2008-2009, plena sequía, donde veíamos que el cultivo estaba vivo y producía, hicimos, después de la temporada, una relación entre biomasa de raíces, cuánto había en el suelo, en los primeros 50 centímetros de suelo de biomasa de raíces, con respecto a lo que producía la biomasa aérea. Y nos encontramos que cuanto más biomasa aérea, 12.000 kilos, más volumen de raíces tenía ese tipo de sorgo. Hasta 4.000 kilos aporta de raíces en el suelo de materia seca el cultivo de sorgo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de datos nos da por qué en la rotación, después el cultivo subsiguiente a ese sorgo, en el caso, por ejemplo, nos preguntan siempre por qué funciona también arriba de un picado de sorgo un cultivo de fina, principalmente cebada, porque le está aportando algo que no vemos, ese volumen de raíces al sistema, que es como si estuviéramos dejando un rastrojo de cualquier rastrojo de trigo o de, ¿sí? 4.000 kilos de raíces. ¿Qué pasa con el sorgo en la rotación ganadera? Por ejemplo, esto es lo más común que se usa en nuestra zona, los diferidos de sorgo para sistemas de cría, donde un diferido de sorgo normal, para tomarlo un doble propósito, que nos da unos 6.000 kilos de materia seca promedio en un lote de productor, me da unas 500 raciones, y esas 500 raciones, cada uno de los animales, si yo tomo esas 500 vacas, me generan 3 kilos de bosta, tomando que cada vaca por día bostea 6 kilos de materia seca, ¿sí? Esto significa que si yo uso este sistema intensivo de 500 vacas por hectárea por día, significa una cuentita rápida, y bien de escritorio de chacarero o de profesional melín, de 200 kilos, de 220 kilos de urea, ¿sí? O de 75 kilos de fósforo de monoamónico. Ese reciclaje lo permite la agricultura. Vuelvo, y esto también se ve cuando evaluamos en estos sistemas de diferido al cultivo siguiente. ¿Por qué funciona bien el cultivo siguiente? ¿O por qué funciona bien si no hice agricultura? Si no hice ganadería, si voy a ganadería, ¿por qué funciona también nuevamente el diferido sobre otro diferido? Es porque ya el diferido que pasó en un sistema intensivo con distribución de bostas, buena distribución de bostas, me genera esta cantidad de nutrientes que vuelven al suelo, más la cantidad de raíces que les contaba anteriormente. ¿Cómo venimos, Mario? Rotación con agricultura. Esto también está visto, digamos, acá en la zona norte, Pergamino, INTAs que trabajan también en rotaciones, principalmente con soja. Generalmente se encuentra unos 500, 600 kilos más de rendimiento de soja cuando lo incorporamos en la rotación después de sorgo. Y este sigue siendo un dato fuerte, digamos, ¿no? Tanto por la cobertura que me deja el rastrojo de sorgo, como vuelvo al sistema que no vemos, que es toda la biomasa radicular. También, ¿no?, esta cobertura permite la mayor infiltración. Ayer yo venía viajando desde mi ciudad y Córdoba se les vuela. Así que bárbaro que esté el Congreso acá, porque Córdoba se les vuela por no tener cobertura. Es tremendo lo que vi ayer y es algo que pasó ayer, ¿sí? Entonces creo que es un problema serio que hay que afrontarlo, no solamente los técnicos, las instituciones, este tipo de institución como APRESID, que tanto esfuerzo hace para ello. Naturalidad, otro valor que está ahí, como anoche lo charlábamos con algunas personas,
que lo veo que se viene en esto de que la sociedad demanda alimentos sanos. El sorgo presenta pocos eventos transgénicos, uno en estudio, que todavía no salió. Saben que el sorgo granífero se usa mucho en alimentación en África, en sus orígenes. Sépanlo, digamos, gran parte de la población se alimenta de sorgo granífero. Bueno, hay un trabajo que se está llevando de transgénicos de un sorgo fortificado en cuanto a nutrición, mejor nutrición de ese alimento, pero para alimentación humana. Entonces esto creo que es un valor que tiene hoy el cultivo con todo lo que venimos hablando, ¿no? La diversidad, distintos tipos. Esto considero que es un buen valor frente a otros cultivos. Y hay que decirlo, su principal competidor del sorgo es el maíz. Antes decíamos que no, sí, el principal competidor del sorgo es maíz, o maíz de sorgo, en este caso el sorgo, el que más compite es maíz, ¿no? El que está primero. Entonces, para ir concluyendo y terminando, ¿qué hemos visto hasta ahora? Lo que hemos visto es esto, más allá que se llaman a Victorinos, ¿no? Son herramientas, o lo que he tratado de mostrarles es esto, herramientas. Que algunas, bueno, servirán para pensar en la alimentación ganadera, otras estarán pensadas para un tipo de sorgo para la agricultura. Generalmente el grano de sorgo, ¿dónde es que se usa hoy en el sistema? Aquel que cosecha sorgo ha quedado así, prácticamente la comercialización no existe, o queda localmente para una planta balanceada, o queda dentro del campo para alimentación del ganado, que funciona perfecto y muy bien. Pero bueno, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Te dan herramientas, me parece que es bueno. Es una herramienta que debería ser utilizada. El sinónimo es sinónimo de ganadería, el sorgo, ¿sí? La ganadería es quien me estabiliza en un sistema la producción. Todos lo sabemos, pero parece que hay que, y lo vamos a seguir diciendo, porque es así. La agricultura seguramente que en algún momento nos hace ganar mucha plata, pero estamos descuidando el sistema. Eso es lo que vemos y lo vi ayer. Y la ganadería es quien me moviliza el sistema, es quien me hace el reciclaje de nutrientes. No solamente con sorgo, con pasturas lo mismo. ¿Sí? Quien, aparte de estabilizarme, me genera este sistema que tanto decimos y tanto hablamos y nosotros tanto estudiamos, que es la sustentabilidad del sistema. ¿Sí? Por otro lado, ¿no? Considero que el gran problema hoy de la agricultura, esta agricultura salvaje, es esto, ¿no? La falta de rotación, falta rotación. Falta rotación y hay una agricultura que es extractiva, que si puede ser agrícola totalmente, no se discute, pero hay que reponer nutrientes. También hay un trabajo pendiente en la reposición de nutrientes. ¿Qué nos queda? ¿Por qué solo se adapta el cultivo de sorgo en ambientes marginales y marginados? Porque generalmente esto de marginales, sí, se adapta a condiciones de sequía, se adapta, digamos, tolerante a la sequía, no significa que hay que ponerlo en condición extrema. Y por otro lado, en ambientes marginados, eso por el factor antrópico, por nosotros mismos. ¿Sí? Digamos, un campo que se está volando, hay que hacer cobertura, pero ya llegaste tarde. Entonces, no sé si también te va a andar bien ese cultivo. Lo estamos poniendo en condiciones más extremas, le estamos exigiendo más. ¿Por qué solo utilizamos para paliar esto como curativo? Miraba un foro en internet no, yo lo pongo en la rotación al sorgo, tenés que tirar 12 kilos, cosechás sorgo forrajero, tenés que tirar 12 kilos atrás de la máquina y después que no semille. Eso no es sorgo, no nos confundamos. Hay que usar semilla de calidad, hay que hacer las cosas como hacemos la agricultura. Hagamos la agricultura con sorgo. Se adapta a tecnologías de punta, ¿no? Como controles remotos, en pivot, peso animales diario. Hoy hay un montón de tecnología y descuidamos la tecnología de proceso, que es la tecnología de sentarse a pensar, a programar un lote. Sorgo requiere eso, es la agricultura vieja. Esto es así. Tiene un gran valor en ese sentido. Por lo menos tomemos como valor que nos hace pensar. ¿Sí?
No digo que con los otros sistemas, digamos, no nos hacen pensar, pero hay que ponerle más energía, ¿eh? Y eso se llama tecnologías de proceso, ¿sí? Que involucran estos temas. No perdamos los valores, ¿no?, que tiene todo este cultivo, y bueno, y tiene un alto valor en un sistema que creo que debemos cuidar cada día más. Y no solamente porque siempre se dice, no, por nuestros hijos, por nuestros nietos. No, es un sistema que hoy se está degradando, ¿eh? Y si nosotros nos encanta la agricultura, nos encanta nuestra profesión, nos encanta producir como productores, digamos, tenemos que cuidar el sistema. Así que bueno, gracias. Bueno, habilitamos el segmento de preguntas. Si tenemos alguna pregunta, seguramente les van a alcanzar los chicos algún micrófono que hay por allá. Y si no, largo yo. Sí, Mario, dale. Yo soy medio fanático del sorgo, pero lo confieso, pero me gustaría que hagas una breve, simple, porque esto da para un día de charla, pero si sumamos en ganadería, ¿no? Si sumamos forrajeros, más sorgos azucarados, de MR y demás, para después ir a diferidos y demás, sé que por ahí podemos llegar a tener una secuencia de hasta 8 meses, 7, 8 meses. Sí, sí. Gracias a la enorme cantidad de... Claro, cuando vemos esta gran diversidad, un día nos planteamos y dijimos, ¿por qué no hacemos ganadería 100% sorgo? ¿Y es factible? Sí, es factible. Nunca llegamos a armar el módulo. La idea era tener un módulo de alta, digamos, de extenso, ¿no? En una extensión y con un número de vacas y animales en un ciclo completo bastante... Nunca lo logramos porque no nos da, la experimental es muy chica, son 360 hectáreas, hacemos otras cosas. Entonces lo pusimos en papel y lo encadenamos con distintos recursos, principalmente con pasturas. Entonces, lo que sí nos da, no lo tengo acá, pero bueno, en realidad es una rotación donde incluye, como vos decís, arrancamos con los forrajeros, los que usamos en verano. En diciembre, en diciembre arrancás con los forrajeros. En fin de diciembre, generalmente nosotros, tal vez en la zona norte se esté arrancando un poco antes, pero nosotros para el 25 de diciembre, para la fiesta, vos tenés que estar entrando en el sorgo. De ahí es una secuencia de sorgo que va hasta abril, todo depende de la primera helada, y se sigue con aquellos materiales, supongamos que sea abril, mitad de mayo, con aquellos materiales BMR que tienen muy buena calidad, donde el rodeo de vaca de cría, la mejoro generalmente viene de un destete, donde la pongo, la acomodo, porque es un recurso que en ese mes, digamos, los BMR que tienen azúcar, hay BMR que tienen azúcar, ¿saben qué son BMR? Son sorgos que están de mejor calidad nutricional porque tienen baja lignina. Esto también está condicionado por unos genes, que hay varios, ¿no? Pero bueno, el que más conocido es el de 6, donde tiene mejor calidad nutricional. Entonces acá, a ese rodeo lo acomodo durante ese mes. Después me voy a 2 meses de lo que son los sorgos azucarados. ¿Por qué? Porque el azúcar lo sigo conservando en forma de azúcar en tallo. Esto sí lo hemos probado y todo se maneja en la intensidad del pastoreo. Hay que tener intensidad de pastoreo y para comer la caña, que es donde está el valor nutricional. ¿Esos sorgos azucarados cuándo los sembraste? Esos sorgos azucarados son generalmente los que sembrás más tarde. Son los que sembrás fin de noviembre, por ejemplo. El forrajero es el primero, digamos, si vas a fechas de siembra, el forrajero es el primero que sembrás. Porque es el primero que vas a entrar. Al que le siga el forrajero son los graníferos, que ahora te voy a contar cuando lo comes. Y el último que sembrás son estos diferidos azucarados. ¿Sí? Esa sería la secuencia de siembra. Y la secuencia de aprovechamiento, como te estaba contando, serían los forrajeros, después los BMR forrajeros, después los doble propósito, los azucarados. Pero tenés un límite de los azucarados, que es hasta mediados de junio.
¿Por qué? Porque en más de un año se nos han alcoholizado ese azúcar con las heladas, por lo menos en nuestra zona, en la zona centro, las heladas te alcoholizan ese azúcar. Cuando lo alcoholizan pierde todo valor, no sirve. Esto también lo tienen que saber, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y terminamos con los doble propósito, terminamos con aquellos que cargan grano, que son de ciclos intermedios, ciclos largos, que cargan, tienen una buena panoja, donde el consumo de ese material está en el grano. Y donde está nuestra avidez, está en comer todo el material con esos animales. ¿Y cómo hacer para comer todo el material? Y bueno, ahí está el sistema de rotación, el sistema de parcela diaria. ¿Por qué? Porque tenemos que comer toda la planta. El animal lo que hace en esa instancia es, si vos le ponés como cualquier grano, se va a ir al alimento de mayor calidad. El alimento de mayor calidad es el grano. Si vos haces una parcela enorme, primero te comen todo el grano y te dejan el material, digamos, hoja y tallo. La idea de esto es que ese grano actúe de nutriente, de suplemento, para digerir toda esa fibra. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Acá, buen día. Sí. Vos decís muy bien y comparto que el competidor del sorgo por ahí es el maíz, sorgo, grano, cosecha. Sí. No sé si coincidís que en ambientes de muy alto potencial el maíz gana en esa pulseada al sorgo, en ambientes de muy alto potencial, y en ambientes de muy bajo potencial por ahí sucede lo contrario y el sorgo gana, digamos. ¿Te animás a decir dónde está el quiebre? O sea, en un ambiente de 3.500 kilos de maíz, ¿conviene sorgo? ¿O de 4.000? ¿O de 5.000? ¿Me explico? Sí, lo que vemos es que si bien el maíz gana, hay que ver cuánto le gana. Y qué tecnología se le pone al maíz y qué tecnología se le pone al sorgo. Porque tenemos datos de 15.000 kilos en un ambiente agrícola total, en azul, en Chillar, agrícola, neto, que era loco hacer sorgo. Tenemos maíces de 12.000 kilos con sorgo de 14.000 kilos. ¿Sí? Con la misma tecnología. Entonces, ahí vamos a poner el mismo rendimiento. ¿Por qué te gana el sorgo? Por costos. 35% menos de costo tiene el sorgo para implantarlo con respecto a maíz. Ahí ya le gana. Y si tengo que hacer el quiebre entre ambientes, como vos explicás, si bien va a un ambiente marginal, el sorgo que tiene mejor comportamiento, por esto que estábamos hablando de la eficiencia, eso es cierto, la eficiencia de uso de recursos, pero no hay que dejarle de poner tecnología. ¿Sí? Tecnología mínima, pero hay que poner tecnología. Cuando Ariel, no, yo te interrumpí, pero termina. Claro, tecnología mínima, ¿no? Por eso que es bastante, creo que es bastante discutido esto, Lo que nos falta en sorgo, en grano de sorgo, es que alguien nos compre grano de sorgo, que alguien nos compre firmemente grano de sorgo, que no sea un problema para el productor. Porque hoy es un problema para el productor, ¿dónde pongo esa mercadería? Hoy hace unos años también. No sé si ¿de dónde sos? San Luis. Ahora sí. Otra pregunta. En la cadena de sorgos que nombraste no entraban los fotosensitivos. La pregunta es, ¿yo puedo tener el mismo resultado, sobre todo en condición corporal de la vaca, con los azucarados y doble propósito que con un fotosensitivo, o no es así? Si, digamos, cuando uno entra a un diferido, hay que tener claro, ¿no?, una premisa, que tenés que entrar con buena condición corporal. ¿Sí? La condición corporal es aquella condición que la vaca tiene un cierto engrasamiento, una cierta gordura, para aquellos que no saben, ¿no? Lo explico. Entonces, para entrar y pasar todo el invierno preñada, de esa manera, y después parir bien, tiene que entrar con un cierto nivel de condición corporal. Eso es medio para todos los sorgos. Los fotosensitivos no los nombré, porque en realidad considero que tienen un nicho bastante particular. Un nicho es el aprovechamiento como forrajero verde tardío. Hoy en el mercado hay fotosensitivos que cargan bastante azúcar. Tenemos un trabajo hecho con novillos, donde la idea era esto, comerlos tardíamente, y todo tiene una explicación. Que generen azúcar en tallo y ese azúcar aprovecharlo con los novillos. Y hemos tenido resultados de 850 gramos día de ganancia de peso en novillos, solamente pastoreando sorgo tardío, foto, azucarado.
con cierta condición. ¿Por qué digo tiene un nicho? Porque los fotosensitivos en los forrajeros, si bien son forrajeros, son los que la tasa de crecimiento se expresa, se empieza a ver mayor, más alta, hacia el final. Vos pones un Sudan común con un fotosensitivo y el Sudan, el primer corte, le ganó ampliamente. Entonces vemos que tiene un nicho ahí el fotosensitivo. Y otro nicho que tiene el fotosensitivo, me parece que, ¿vieron alguna vez un fotosensitivo? Tiene 2,5 metros hasta 3 metros. Es un monte. Entonces, para diferir eso y aprovechar eso, es muy ineficiente, digamos, dentro del sistema de aprovechamiento es muy ineficiente. Si yo me pongo a pensar, y lo que hemos visto en los fotosensitivos, como otro nicho, es el silaje de planta entera, de un fotosensitivo, también para un nicho que es en encierres de vaca de cría. Digamos, en vez de comer un diferido, la tenés en una plazoleta con 3 bolsas, y cuando mirás los requerimientos de esa vaca y la conservación de ese forraje como se conserva con el sistema de ensilaje, llegás bárbaro a aparición comiendo. Así que veo que tiene 2 nichos ahí los fotosensitivos, porque si no sería un desperdicio. Aprovechás un 30%, 40%, como generaste 12.000 kilos de materia seca, aprovechaste un 30 o 40%, es muy poco, me parece, ¿no? Entonces ahí somos ineficientes. No sé si te respondí. Sí, correcto. Y yo he visto mejorar condición corporal con doble propósito o con azucarados con aporte de grano y nunca con diferido. Sí, bueno, ahí está. Lo que pasa es que a veces no hay que decir algunas cosas que pasan algunas veces, pero sí es cierto que cuando cargan, también te da el nivel de carga de grano en un doble propósito. No es lo mismo que yo esté pastoreando un diferido con una carga de grano de 1.500 kilos que esté pastoreando un diferido con una carga de grano de 3.000 kilos. Ahí la condición corporal, comiéndolo bien, con parcela diaria, comiendo toda la planta, lográs aumento de condición corporal, que se ve pocas veces. O se ve en un maíz que dejaste de 4.000 kilos. Manejando con cuidado la acidosis, ¿no? Sí, manejando acidosis, pero generalmente cuando obligás a comer en rotativo parcela diaria, estás obligando a comer toda la fibra. Esa fibra es la que te ayuda a bajar la acidosis que tanto hablamos. ¿Alguna pregunta más? Por allá. Una pregunta, buen día. Que al principio no sé si no me quedó claro, no entendí. Hablaste como que hay muy poca incidencia en sorgo de grano, en la elección del híbrido, en el rendimiento, ¿no? del grano, como que lo tiraste mucho más al factor ambiental que al factor... Claro, ese es un trabajo que se toman todos los datos de muchos años, ¿no? De los ambientes donde hacemos las evaluaciones. Está tomado La Pampa, como está tomando los ambientes que le mostré. Y ahí, en realidad, porque tienen un coeficiente de variación alto, que nosotros le llamamos, ambiental, se da principalmente porque en el oeste, que son ambientes más marginales, ¿sí? Anguil, La Pampa, oeste de Buenos Aires, los rendimientos son menores. Y esto está influenciado por los ciclos que entran en la evaluación, que son ciclos intermedios largos. El intermedio largo, a medida que te vas al oeste, digamos, rinde menos. Pero rinde menos por condición de frío, más que nada, ¿sí? Y ambiental. En años como este, que el que pasó, rindieron muy poco. ¿Y quiénes son muy estables en el sur o en esa zona? Los cortos. Los cortos, tuvimos agua desde el principio por la primavera, lo que pasó el año pasado, y toda esa agua la aprovecharon, panojaron y dieron rendimiento de grano. En esta zona, donde está Mario, por ejemplo, el 25 de mayo, ellos tienen datos de ciclos largos de 8.000 kilos, 9.000 kilos, con escasa tecnología. Me equivoco, me acuerdo comentarios de algún productor cuando fuimos a la charla. Entonces, digamos, esa variabilidad en nuestra zona está dado por eso, por los ciclos más que... ¿sí? No, eso lo entendí. Lo que no entendí es si vos considerás que el rendimiento intra-híbridos no hay mucha diferencia. En ninguno, en forrajeras tampoco, digamos, en el nombre de materiales, digamos, sí. En todas las especies que se comercializan, generalmente la variabilidad es baja. Llámese fulanito, menganito. Sí, lo que hay diferencia, te vuelvo a repetir, con ciclo.
abismal. Sí, eso sí. Sí. Pero no entre materiales. No hay una diferencia grande. ¿Sí? Esto es un análisis, a ver, sí es así, es un análisis de muchos datos. Generalmente vos agarrás ensayos de forrajera, vamos a poner otro ejemplo, y la variabilidad entre fulanito y menganito, 5, 10%. En sorgo ocurre lo mismo. En maíz, si te pones a hacer un análisis de datos distintos, ocurre lo mismo. Pero ahí hay que agrupar iguales ciclos, principalmente ciclos, que está dado por el ambiente. Sí. En suelos de pH de 8, 8,5, ¿cuáles de los sorgos se comportan mejor? Tenemos trabajos en una de esas localidades, tenemos un ambiente que es Blanca Grande, en Olavarría, que hay varios que lo conocen. Es un ambiente de la cuenca, parte de la cuenca de la Prida, que después se transforma en cuenca del Salado, donde tenemos trabajos en ambientes de 8, 8. ¿Cuáles se comportan mejor? Todos se comportaron mejor. Todos se comportan, todos funcionan. No es un ambiente salino. A ver, es un ambiente... ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bueno. El sorgo, la semilla de sorgo tolera ese tipo de ambientes y más. Y pusimos a prueba, que son los supuestamente eran los más que íbamos a tener algún problema, que son los graníferos. No tuvimos ningún problema con los graníferos. Si me pongo a pensar digamos, para que alguien tenga éxito, debería ir a un forrajero a ese ambiente. ¿Sí? El forrajero te va a mejorar ese ambiente y después por ahí me puede ir un granífero, un doble propósito. Pero en principio, cuando arranco un ambiente de eso, me gusta más un forrajero. Los forrajeros es como el caballito de batalla dentro de todos los tipos, ¿no? Se me quedó claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que les agradecemos a Ariel y a todos ustedes, por supuesto, por estar.